Bienvenidos a Contracorriente, el nuevo podcast de la jornada en el que abordaremos historias impresionantes de atletas impresionantes. Precisamente el día de hoy tengo la oportunidad de estar con la que, para la redacción de la jornada en 2023, fue elegida como la paratleta del año. Para mí realmente es un honor tenerla acá presente. Es una persona que a mí personalmente me inspira muchísimo y creo que precisamente por eso nació este proyecto. Porque hay muchísimos atletas a lo largo de todo este tiempo que hemos estado desarrollando la jornada que tenían que tener un registro histórico, un registro audiovisual de lo que eran sus historias. Precisamente hoy está conmigo la pentacampeona mundial de CrossFit adaptado, Amalia Ortuño Lizano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Amalia? Todo bien, por dicha, muy contenta de estar acá, la verdad, y bueno, espero que disfrutemos este ratito bastante. Amalia, ¿qué pentacampeona mundial? O sea, se dice nada más acá en el micrófono, pero la gente no sabe lo que hay detrás, o sea, es muy, muy fuerte. Sí, totalmente, ha sido un proceso bastante retador, de muchos años, ¿verdad? No es solamente de 5 años, sino que esto viene desde muchísimos años atrás, pero la verdad es que ha sido un reto muy bonito, diferente a como yo siempre lo pensé, pero bastante gratificante, la verdad, todo el esfuerzo, poder ver el resultado ahora. Amalia, precisamente el día de hoy, bueno, vamos a arrancar con este nuevo podcast. La idea es hacer un storytelling de toda la historia de Amalia Ortuño. Vamos a arrancar desde los cafetales de Turrialba. Ahora vamos a contar un poquito sobre esa parte de la historia, pero para las personas que lo están escuchando, para las personas que en este momento lo están viendo, quiero que tal vez si alguien en este momento perdió algo o perdió a alguien o está pasando por una etapa difícil, precisamente este podcast le puede ayudar mucho, porque justo el episodio de hoy es precisamente para las personas que en algún momento de sus vidas han perdido algo y que esto de alguna manera repercute en su salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, Amalia, vamos a arrancar de lleno. Démosle. ¿Qué recordás de esa infancia? En Turrialba, ¿verdad? ¿Fue? En Turrialba, sí. Bueno, yo nací en San José, pero al día siguiente de nacer, literal, el otro día le estaba diciendo a mi mamá y yo, o sea, nos llevaste a Turrialba al día siguiente de nacer. Pero sí, me fui para Turrialba y viví allá por 8 años. Sí. La verdad fue una infancia lindísima, en los primeros años de educación, la escuela, mis amigos vivían en una finca. Entonces, pues mi infancia era andar corriendo por todos los cafetales, los cañales, subirme en árboles, en la bicicleta, todo, ¿verdad? Y creo que pues fue parte de lo que formó mi personalidad, ¿verdad? Un poco así como bastante inquieta, siempre como queriendo explorar cosas nuevas, probando cosas diferentes. Entonces es algo que recuerdo muchísimo, lindísima etapa de mi vida. Y bueno, ahí fue donde empecé también con la parte pues deportiva. Mi mamá es profesora de danza y tenía una academia allá en Turrialba, entonces pues yo me iba todo el día con ella, ¿verdad? Mientras ella daba clases, yo digo que yo aprendí a bailar antes que caminar. Entonces ahí fue donde empecé y la verdad pues agarré el amor por el deporte y ahí arrancó todo. ¿Desde qué edad, Amalia? En ballet. Bueno, pues desde siempre, digamos, pero ya que yo empecé a hacer cosas y tuve la primera presentación y todo, empecé a los 2 años. A los 2 años en ballet, o sea, no, literalmente aprendiste a bailar antes que caminar. Exacto, sí, sí. Increíble. Y esa primera etapa, bueno, me imagino que no tienes tantos recuerdos, o sea, prácticamente ni siquiera te acuerdas de tu primera clase de ballet. Sí, no me recuerdo de mi primera clase de ballet, me acuerdo de mi primera presentación, porque yo era la más chiquitita, o sea, literal se ven las fotos donde yo soy de este tamaño y la chica que sigue es como 3 o 4 años mayor que yo, entonces ahí se notaba un montón la diferencia, yo iba para un lado y todas las demás para el otro, ¿verdad? Pero lindísimo, o sea, fue una etapa que disfruté muchísimo y creo que pude empezar a desarrollar muchas de mis habilidades, digamos, deportivas en ese momento, entonces siempre lo voy a recordar. Y precisamente en esa etapa, ¿crees que de alguna manera el baile influyó en el hecho de que te gustara la competencia o te gustara toda esa actividad física? ¿Consideras que tuvo una influencia? Sí. Bueno, yo empecé como la parte de presentaciones y todo eso pequeña. Después empecé con la parte competitiva. Lo iba como mezclando un poco con la parte como de gimnasia, digamos, y de natación, porque natación hice desde muy pequeña. De hecho, súper vacilón, porque yo cuando estaba en el kinder odiaba la natación. O sea, yo lloraba. Me acuerdo que el profesor tenía que jalarme literal y tirarme a la piscina y yo no me gustaba para nada. Y después terminé amando la natación y compitiendo en natación y todo. Y en natación creo que fue donde empecé a desarrollar el gusto por competir. O sea, realmente como empezar a tener esa adrenalina, ¿verdad? De la parte competitiva y todo eso, creo que lo empecé a desarrollar más en la parte de natación. Y
Y ahí yo dije, esto es lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta entrenar, sí, pero a mí lo que me encanta es competir. O sea, definitivamente sentir que se me va a salir el corazón es lo que realmente a mí me encanta. Amalia, y precisamente en esa etapa en Turrialba, toda esta inserción en los diferentes deportes, ¿fue en Turrialba o ya te habías venido para San José? Porque tengo entendido que como a los 10 años más o menos te viniste para San José a vivir, ¿verdad? Sí, no, eso empezó en Turrialba. De hecho, las competencias de natación empezaron en Turrialba, la parte de ballet. Gimnasia lo hacía como de una manera informal, digamos, más como recreativo, no competitivo. A los 8 años me vine para San José por el divorcio de mis papás, entonces nos vinimos, seguí con la parte deportiva, bueno, bailando, mi mamá puso otra academia en San José, entonces seguí con la parte de ballet, seguí con la parte de natación y después le pedí a mi mamá demasiado que por favor me llevara a gimnasia. Y me llevaron a gimnasia y me puse a llorar el primer día porque me dio pánico. Y yo no quiero volver. Y no volví como hasta 2 años después. O sea, pero sí, o sea, siempre haciendo algo competitivo. Y creo que todo eso fue lo que me fue enseñando, ¿verdad? Toda la parte, pues, de disciplina, todo esto que lleva el deporte, porque obviamente siempre era como, bueno, tiene que tener buenos resultados en la escuela para poder hacer lo que a usted le gusta, que es entrenar y eventualmente competir. Entonces ahí empezó todo. Justo gimnasia sigue siendo una pasión para vos, porque he visto hasta en redes sociales que compartís mucho sobre competencias de gimnasia. Sí. ¿Te gusta estar siguiendo atletas en general? Sí, gimnasia me encanta. Es un deporte que, de hecho, me arrepiento no haber querido empezar, ¿verdad? Sí. Cuando fui la primera vez, porque realmente me encantaba y bueno, me sigue gustando muchísimo. Sin embargo, ya yo lo empecé, por así decirlo, la parte competitiva un poco más grande, entonces ya era difícil. Pero definitivamente es un deporte que me parece que es un arte realmente, o sea, es lindísimo de verlo, me parece súper complicado, súper difícil, retador y a mí me apasionaba muchísimo durante el tiempo que lo practiqué, me encantaba. Amalia, justo ahora que me contabas, entonces esa fue como la transición que tuviste, Turrialba, o sea, pero ¿cómo fue también a nivel personal? Porque tal vez la gente se queda un poco con la parte deportiva, pero el hecho de vivir en Turrialba a empezar a vivir en San José creo que es como una etapa, sobre todo en la niñez, creo que es una etapa como bastante diferente. ¿Cómo lograste sobrellevar esa parte? No sé si te afectó, y también te pregunto si te afectó también el divorcio de tus papás, porque también creo que en esa etapa de la vida no sé si también influye. Sí, de hecho fue bastante difícil, yo era muy apegada a mi papá, entonces él se quedó en Turrialba, entonces no lo veíamos pues tanto, ¿verdad? Y para mí fue bastante difícil, sin embargo creo que siempre el deporte para mí ha sido como un refugio, por así decirlo, y siempre ha sido algo como que me ha ayudado a salir adelante. Entonces como que me enfoco mucho en esa parte que a mí me apasiona también muchísimo, que es el deporte. Y pues obviamente fue difícil, tuve mi proceso, estuve en terapias, etcétera, para tratar de llevar el proceso de una mejor manera. Y bueno, todo el cambio, ¿verdad? O sea, empezar, porque además nos vinimos como en febrero más o menos de Turrialba y las escuelas empezaban en febrero. Entonces era como, ok, ¿a dónde vamos a ir? No había campo en ninguna escuela. Entonces empezar a ver cuál era. Entré a una escuela que era la que nos recibía en ese momento y realmente no me gustó. Entonces al final yo lloraba porque quería que me sacaran de la escuela. Entonces mientras buscábamos la otra opción y todo, fue un proceso como de un par de años de acomodo ahí como complicados, por así decirlo, a nivel personal, pero bueno, creo que poder continuar en el deporte y pues también tener ese grupo de amigos, digamos, ¿verdad? Ya conocía gente de San José por las competencias de natación, entonces, ¿verdad? Me metí a un equipo de natación en ese momento que ya conocía a alguna gente, y pues como me gustaba tanto, entonces me sentía como segura en esa zona, digamos. Y ya después como que poco a poco me fui adaptando y ya entré a una escuela que me gustaba, ya hice un grupo de amigos, ¿verdad?, más cercanos y todo, y ya las cosas como que empezaron a fluir un poco más. Qué interesante eso que dices, Amalia, cómo el deporte se puede convertir en un refugio, o en un lugar en el que... Y el deporte a lo largo de tu vida yo creo que ha sido como un refugio en muchos momentos difíciles, ¿verdad? Totalmente. Y justamente, bueno, avanzando un poco con esa parte, yo le digo a Amalia y la vacilo en el aspecto de que hoy literalmente vamos a hablar de todos los deportes. O sea, porque Amalia estuvo en gimnasia, estuvo en natación, estuvo en triatlón. Bueno, y luego arrancaste en triatlón, pero en triatlón creo que arrancaste un poco más avanzada, digamos, en edad, ¿verdad? Sí, yo estuve compitiendo un tiempo en natación,
Luego empecé a hacer un poco de atletismo, pero como de manera informal, digamos, en el colegio. Hacía como el festival deportivo y ¿verdad? Todos esos, que a lo que me gustaba era hacer salto largo. De hecho, me acuerdo una vez que fue súper vacilón porque no me inscribía a nada y entonces fui a ver la competencia que había, que era como intercolegial o no sé qué era. Y entonces me dice el profesor, ¿pero por qué no compitió? No sé qué. Yo, no, es que no quería. Y andaba en jeans yo y me dice, bueno, ¿pero por qué no lo intenta? Y yo, bueno, y me tiré así con jeans literal y gané la prueba. Y yo, ok, me hubiera inscrito. pero sí, o sea, estuve un tiempo en eso, luego me devolví solamente a ballet, bueno, y gimnasia, ¿verdad? Y me quedé ya haciendo pues más eso, me puse a dar clases de ballet ya a niñas. Ya yo estaba un poquito más grande, entonces ya tenía experiencia de años y era mi mamá, entonces empecé a dar clases. Y ya más grande, como a los 24 más o menos, empecé con triatlón. Ok, perfecto. Me decías eso, ahora que me contabas, me dio mucha risa eso que me contaste ahora de agarraste el pantalón, literalmente te pusiste a competir y ganaste. Creo que te has acostumbrado mucho a ganar en la vida y eso a veces es difícil, porque precisamente cuando uno tiene golpes, o sea... Yo digo que siempre la persona que es muy perfecta o que a lo largo de su vida le ha pasado las cosas bien, digamos, siendo que cuando recibe un golpe tal vez hasta le duele más, digamos, justamente sí, por eso. Yo creo que yo, digamos, he tenido la dicha de tener muy buenos resultados a nivel competitivo, ¿verdad? Que eso, pues obviamente es una alegría muy grande, pero yo creo que todas esas derrotas las he tenido en la parte de la vida, porque me ha tocado bien duro, la verdad. Cierto. Entonces... yo creo que esos procesos me han hecho como muy fuerte para la parte competitiva. Si vos me ves a mí, yo no soy fuerte entrenando. O sea, yo no soy fuerte de cabeza entrenando, que es como lo más normal que uno hace en el día a día. Pero yo he desarrollado una cabeza muy fuerte para competir y yo creo que es como el momento en que yo puedo demostrarle al mundo que todo lo que me ha pasado, todas las veces que me han dicho que no, ese es mi momento de demostrar que sí se puede. Entonces... creo que eso me ha ayudado mucho, pues obviamente a lograr mis metas deportivas, ¿verdad? Y las cosas que he podido alcanzar, pero bueno, también a veces se falla, ¿verdad? De hecho, el año pasado, bueno, después podemos tocarlo más, pero estuve compitiendo también en el Mundial de Pádel, que estuvimos probando, y yo ahí sabía que no tenía posibilidades, ¿verdad? Y para mí eso fue súper duro, o sea, yo estaba muy acostumbrada a ganar, por mucho tiempo y ahí llegar a eso y saber que no iba a ganar fue mentalmente un reto, ¿verdad? O sea, me tuve que preparar porque yo sabía que no iba a tener buenos resultados y pues pasó. Amalia, y eso fue influencia de José Pablo Gil, ¿verdad? Que es muy amigo tuyo. Sí. Bueno, a Jopa también lo saludamos y probablemente lo vamos a tener acá más adelante, pero entonces Jopa fue el que influyó un poco en que eso sucediera, el tema del pádel. Sí. Bueno, de hecho... fue vacilón, porque cuando abrieron un club de pádel me invitaron y yo no, porque yo para los deportes así como de bola y esas cosas nunca he sido como buena. Y entonces por insistencia fui y nos abrieron la posibilidad de ir a competir al mundial y después contactaron a Jopa y entonces hicimos el grupo y yo pero yo no quiero ir, que vayan todos. Y yo, no, usted va a ir. Y yo, ay Dios, bueno. Bueno, y esa es la vida de Amalia, o sea, como intentarlo todo, experimentar todo tipo de cosas. Creo que es precisamente eso como... la relación que tenés con tu cuerpo, que creo que es una relación de alguna manera como muy, lo vivís de una manera muy sana y creo como que aprovechas mucho el hecho de poder hacer actividad física. Eso de alguna manera te recuerda un poco esas primeras etapas de vida en correr en los cafetales, no sé, Amalia, si eso tiene alguna influencia. Sí, total. Yo creo que todas esas habilidades que pude desarrollar de niña, porque yo digo que la verdad la infancia que yo tuve es en este momento de la vida es muy difícil tener, la verdad, porque ya uno no puede ser tan libre, en la ciudad menos, ¿verdad? Entonces yo estar pues subiéndome en árboles y estar corriendo y tirándome ahí en ríos y todo, y yo creo que desarrolló muchas de mis habilidades que después en la parte pues deportiva me sirvieron, ¿verdad? Ser ágil, ser flexible, muchas cosas. Entonces, definitivamente, como ese espíritu de libertad y de poder lograr cosas retadoras, creo que han sido importantes y parte del por qué yo busco hacer esto. Perfecto. Bueno, ya haciendo un poco de la introducción de Amalia, Amalia ya nos ha contado de dónde viene, cuál es su bagaje previo, y ya vamos a arrancar un poco con la parte del triatlón, que el triatlón tiene una influencia muy importante en la vida de Amalia precisamente porque fue la etapa justamente en la que sufriste la detección de la enfermedad, que ahora nos vas a detallar un poco más, y precisamente eso es lo que quiero abordar. A veces, bueno, yo en ese momento tengo 27 años y me parecería impresionante sentir que la vida de un pronto a otro me puede cambiar, porque uno piensa que uno tiene todas las habilidades y que las va a tener siempre, ¿no?
Y Amalia, precisamente a esa edad, a los 28 años, ¿verdad? Si no me equivoco, fue cuando te detectaron la enfermedad. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Quién era Amalia en ese momento, antes de que sucediera? Y contarnos un poco más a detalle cómo se dio la detección. Ok. Bueno, sí, yo estaba haciendo triatlón, ya tenía un tiempito de estar haciendo triatlón y de hecho estaba pensando ya en pasar a la etapa de larga distancia, ¿verdad? Yo soy una atleta que yo no me considero como rápida, sino que yo me considero como para endurance, ¿verdad? Entonces a mí me gustaba mucho el triatlón, pero definitivamente lo que más me llamaba la atención era la larga distancia. Acá en Costa Rica estaba compitiendo en la serie BMW, ¿verdad? Que era la que había. En los Olímpicos me iba súper bien, en los sprints no tanto porque no soy tan explosiva, pero bueno, estaba teniendo muy buenos resultados, entonces yo dije, bueno, es momento de pasar a la larga distancia. Antes de eso, hice una maratón, ¿verdad? Y me gustó bastante. Y después de la maratón yo dije, ok, ahora sí, voy a empezar a entrenar. Había hecho ya un medio Ironman que me había encantado, el de Miami, y yo dije, me gusta, pero creo que todavía es una distancia que puede ser más larga. Entonces yo creo que el Ironman, el full, es para mí. Y después de la maratón, pues vine y empecé a entrenar ya para lo que era el full, ¿verdad? El Ironman. Y ahí empecé a tener una serie de dolor y molestia en mi cadera izquierda. Yo pensé que era algo normal porque venía de hacer una maratón y estaba entrenando para un Ironman y dije, esto es algo normal del deporte endurance. Y lo empecé a ignorar. Como buen atleta, ¿verdad? Que ignoramos las lesiones hasta que ya no podamos. Lo empecé a ignorar por un tiempo hasta que recuerdo también que un día me fui a hacer una clase de baile. En ese momento mi entrenador de triatlón me había dicho, ya usted no puede bailar, porque si usted está entrenando para un Ironman no puede estar haciendo otro deporte porque algo puede pasar, o sea, tiene que enfocarse en una cosa. Entonces me fui a escondidas y me fui a hacer una clase de baile. Y recuerdo que estaba haciendo un giro y subí la pierna y algo dentro de mi cadera o de mi cuerpo sonó como una cáscara de huevo que se quebró como en 1000 pedazos. Y empecé con el dolor más fuerte que yo he sentido en mi vida. O sea, literal, no podía apoyar la pierna, me dolía demasiado. Y yo dije, no voy a decir nada porque me van a regañar y me van a decir lo que sea. Entonces, esa noche no pude dormir, al día siguiente no me podía ni sentar y tuve que decir. Empecé a ir a fisioterapia y empezamos a hacer un mes de fisioterapia. Tenía un triatlón que venía de Punta Arenas, que a mí me encantaba, y yo dije, bueno, tengo un mes. Y el dolor no se quitaba, empezó a aumentar, hasta que me dijo la fisioterapeuta, no, ama, ya tienes que ir al médico. Entonces fui a donde el ortopedista, llegué y le expliqué todo, y entonces me dijo, bueno, hacete unas radiografías y me las traes inmediatamente. Fui, me hice las radiografías, yo las agarré, las vi contra la ventana y yo, ay, qué bien, no tengo nada, voy a poder hacer el triatlón, ¿verdad? Llego donde el doctor, se las doy y me dice, no, hay 3 cosas que no me gustan y necesito que te hagas más exámenes. Entonces te los vas a hacer, una resonancia, otras cosas, se las vas a traer a la secretaria y ella te llama. Me hice la resonancia, se la llevé y después me llamó la secretaria y me dice, Amalia, el doctor quiere que usted venga mañana a las 3 de la tarde. Y yo, pero no, usted me iba a decir, y yo tengo el triatlón y no sé qué. Y bueno, resulta que fui a donde el doctor y pues sí, en ese momento me dijo que tenía un problema de nacimiento en mis caderas. Es una malformación. En ese momento tenía casi que una necrosis en la cabeza del fémur. Entonces el doctor me dijo, Amalia, tiene que parar de entrenar en este momento. Son 6 semanas que vamos a dar tiempo para ver si el cuerpo está haciendo esto por deporte o si es algo anatómico. Entonces paramos 6 semanas. Él me dijo, lo único que puede hacer es nadar recreativo. Bueno, no me dijo recreativo en ese momento, me dijo nadar. Entonces a las 3 semanas yo me metí al Aguas Abiertas de Condovac de 4 kilómetros, ¿verdad? Y yo nunca había nadado 4 kilómetros. Llegué y estaba como llevaba como 1 kilómetro y empieza este dolor otra vez súper fuerte. Y yo dije, bueno, aquí tengo 2 opciones, o levanto la mano para que me saquen o nado más rápido, para terminar más rápido. Entonces me puse a nadar más rápido. Y de hecho quedé segunda en esa compe. Algo muy Amalia, algo muy Amalia. Esa anécdota está muy Amalia, sí. Llegué el lunes al consultorio del doctor, que no podía pues ni caminar, ¿verdad? Y me dice, yo creo que usted no está entendiendo la seriedad de esto. Y entonces me dijo, le voy a dar 3 semanas más, y si en 3 semanas no hay mejoría, tenemos que operarla de emergencia. Dimos 3 semanas, no hubo mejoría, y me dijo que Amalia, hay que hacer cirugía. Yo no me atrevo a hacer esta cirugía porque usted es un atleta de alto rendimiento y yo no tengo la experiencia para operar a un atleta de alto rendimiento. Le doy 2 opciones, o se va para Estados Unidos o se opera con otro médico acá en Costa Rica. Y yo le dije, pero es que yo ya había tratado de conseguir cita con él y él no tenía espacio. Me dice, él ya sabe, la está esperando, tiene cita para mañana a las 4. Entonces fui a donde el doctor y él me dijo, desde que entré al consultorio, me dice,
yo sé que usted no tiene paciencia y esto es algo de mucha paciencia, así que ve a ver de dónde la saca. Y en ese momento yo me quedé así. Y me dijo, tengo que operarte de emergencia, te opero la próxima semana. Para esto a mí me quedaban 4 meses para el Ironman. Y yo en mi cabeza dije, full, me opero y en 4 meses yo estoy compitiendo. Hicimos la cirugía una semana después y en ese momento el doctor salió en media cirugía, le preguntó a mis papás una serie de cosas y bueno, resulta que tuvimos una complicación en la cirugía duró muchísimo más de lo que estaba previsto y saliendo de la cirugía, pues el médico me dice que hubo una complicación. Empecé el proceso de recuperación y empecé con dolor en mi cadera derecha. Hicimos todos los exámenes, me salió exactamente lo mismo y 5 meses después me estaban operando de la cadera derecha. Y saliendo de la cirugía, el doctor me dijo, Amalia, su vida deportiva se acabó. Y en ese momento a mí se me vino el mundo encima, obviamente, ¿verdad? Entre que estaba medio dormida por la anestesia y que no entendía qué estaba pasando y que no quería, además, entender esa noticia. Y empecé el proceso de recuperación de esa segunda cirugía, en donde en ese momento, después de la cirugía, yo tenía que usar muletas por un tiempo. Y después de esa segunda cirugía, las muletas se quedaron por el resto de la vida conmigo. Nunca más las pudimos quitar. Y empezamos ya pues con toda la parte de recuperación y demás a ver que realmente habíamos tenido más daños que en ese momento realmente no entendíamos por qué eran, pero ya después de algunos exámenes y justo hace unos pocos meses ya logramos tener el diagnóstico completo de qué es lo que me pasa y es que tengo una enfermedad que es neurodegenerativa, es un tema genético, está en mis genes, nadie en mi familia lo tiene, sin embargo yo tengo el gen y se despertó. Y en este momento afecta toda la parte neurológica de mi ombligo para abajo. Entonces, pues con el paso del tiempo va aumentando y voy perdiendo más las facultades de poder utilizar mis piernas, digamos, y se va perdiendo la fuerza, el tono muscular, etcétera, y voy teniendo atrofia. Y pues ese ha sido como el proceso médico, digamos. Obviamente al principio fue súper difícil. No voy a mentir, entré en un proceso de depresión bastante fuerte, una negación, era un duelo, y el duelo tiene sus etapas, al igual, ¿verdad?, que perder una persona, un familiar o alguna cosa en la vida, y yo empecé primero enojada. Me enojé con la vida, me enojé con Dios, porque esto me está pasando a mí, esto no es justo, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, yo ya hice todo lo que está en mis manos, ya hice las cirugías, ya hice todos los tratamientos, toda la terapia, yo quiero. Y después en un momento entendí que pues nada sacaba yo quedándome en esa parte del proceso, ¿verdad? De la negación y la depresión. Yo soy una persona feliz, que siempre sonríe, y en ese momento yo estaba totalmente apagada. Yo no sé cómo seguía adelante con mi vida en ese momento, hasta que un día yo dije, yo necesito volver a recuperar mi sonrisa, y yo necesito volver a hacer lo que a mí me gusta, que es el deporte. Necesito encontrar algo. No fue fácil, empecé a tocar muchísimas puertas se me cerraron. Iba a algunos lugares y me decían, Amalia, no la podemos entrenar a usted porque no estamos capacitados o no tenemos la experiencia para entrenar a una persona con una condición como la suya. Lo que recibí en ese momento fueron no, de parte de los médicos, de parte de entrenadores, de parte de todo el mundo, hasta que me dieron la posibilidad de que por qué no hacía CrossFit. Y yo en ese momento dije, se volvieron locos. ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a hacer CrossFit? Que es para personas que tienen un físico así increíble y que pasan un montón de cosas y yo no puedo hacer nada con mis piernas. Pero bueno, fue la posibilidad que me dio la fisioterapeuta, digamos, en ese momento con un entrenador. Fui el primer día y no me gustó. ¿Por qué? Porque yo venía de triatlón, de hacer fondos de ciclismo de 6-8 horas los fines de semana, entrenar 2 veces al día, todos los días 4 horas. Y llegó una clase de CrossFit que era literal entre el calentamiento, el workout y el estiramiento. El workout eran 15 minutos y yo decía, bueno, yo apenas estoy empezando a calentar y ahora ¿qué sigue? ¿Verdad? Pero era como la única posibilidad que tenía en ese momento. Entonces empecé a probarlo y pues yo con muchísimo miedo de que me fueran a regañar o lo que sea, yo empecé a decir que yo hacía ejercicios funcionales. Le mentí eso a todos los amigos. A todo mundo. De hecho, llegué un día a una cita con el doctor de control y yo dije, si el doctor se entera me va a matar. Y entonces, claro, ¿verdad? Le digo yo, doctor, tengo que decirle algo. Y me dice, Amalia, nada más por favor no me diga que está haciendo CrossFit. Y yo, ok, no le voy a decir. Pero mejor no le digo nada. Y yo, no le voy a decir, pero sí. Okay. Y bueno, obviamente él no estuvo de acuerdo, ¿verdad? En ese momento, al principio. Y ya pues cuando le dije, y quiero competir. Y en ese momento, pues,
Pues no era una posibilidad, porque yo realmente llegaba, me sentaba en una banca, agarraba unas pesas chiquititas, hacía unas cositas ahí y ya, ese era mi entrenamiento. Y yo al principio decía, ¿qué es esto tan fácil? Esto a mí no me gusta, es demasiado aburrido, yo quiero algo más exigente, pero bueno, era lo que había. Hasta que un día llegué a una clase que era todo tren inferior. Era correr y sentadillas, wall balls, no me acuerdo qué más tenía. Y ese día no pude hacer nada. Y ese día yo dije, no, yo creo que la vida me está diciendo de una u otra forma que ya esto se acabó para mí. Yo creo que yo estoy exigiéndole demasiado a la vida o llevando esto demasiado largo. Y en ese momento fue cuando, de la nada, porque yo digo que las casualidades realmente no existen, como que todo se alineó. Y me puse a ver redes sociales y vi que me salió una muchacha que hacía CrossFit adaptado. Y yo, ok, ¿qué es esto? Y entonces le escribí. Y ella me dijo, sí, mira, existe para diferentes tipos de lesiones, hay una organización en Estados Unidos, tienes que enviar toda tu documentación médica para ver si sos elegible para competir, bueno, para entrenar, ¿verdad? O si te asignan una categoría o qué. Y entonces también me doy cuenta que en Costa Rica había llegado un entrenador que recién había hecho la certificación de CrossFit adaptado, que era el primero en Latinoamérica en tenerla. Y una amiga lo conocía y me dijo, Ama, mira, está esta persona, no sé qué. Y entonces yo le dije, no, yo ya entendí que ya se acabó para mí el deporte. Y después de mucho pensarlo, después de hablar con esta chica en redes sociales y todo, le escribí. Y le dije, yo tengo esta condición. Y él me dijo que envíame todos tus documentos, todos sus exámenes. Y le envié todo y me dijo que coordinemos una cita para hacerte un chequeo, ¿verdad? Y ver si realmente podés practicar el deporte. Le envié todo y me dice, ok, vamos a enviar todo a Estados Unidos. Y en ese momento enviamos todo y Estados Unidos contesta y me dice, sí, a usted le toca, o su categoría para entrenar se llama sentado. Y para tener igualdad de condiciones tiene que hacerlo en silla de ruedas. En ese momento yo solamente utilizaba las muletas, que es lo que yo realmente utilizo en mi día a día, las muletas. Y donde me dicen silla de ruedas, otra vez se me vino el mundo encima. Y yo dije, yo no me voy a sentar en una silla de ruedas para competir, o sea, no. Y entonces en eso, bueno, empecé a practicar CrossFit adaptado, digamos, igual en una banca sentada, y me doy cuenta que viene una competencia. Y yo dije, ok, yo quiero hacer esta competencia. Y me dice mi entrenador, no podés. Y yo, ¿por qué? Me dice, primero porque no tenés la silla de ruedas. Y después porque realmente tenés poco tiempo de estar entrenando de esta forma. Y entonces yo me volví y le dije, si yo consigo la silla, usted me deja inscribirme. Y me dice, si consigue la silla, la dejo inscribirse, pero no la va a conseguir. Y yo, ok. Y Amalia la consiguió, como suele pasar la mayoría de casos. Me puse a buscar la silla por todo lado. O sea, yo me acuerdo que la buscaba por eBay, por Amazon, por todo lado, porque no es una silla corriente, ¿verdad? Es una silla que tiene que ser reforzada, son hechas a la medida, no puede ser plegable porque tiene que ser más estable, etc. Y es una silla deportiva. Claro. Y no la encontraba. Y 2 días antes de que empezara la competencia, que era una competencia virtual, llamo a un amigo que tiene una ortopédica y le digo, dígame dónde puedo encontrar yo una silla así. Y me dice, Ama, vea, me acaba de llegar una la semana pasada para mi tienda. Es para niños, pero si a usted le queda, yo se la presto. Okay. Y me fui para Heredia, que él es de allá. Y yo llegué y me senté en esa silla y esa silla en ese momento me quedó. O sea, después me di cuenta que me quedaba súper pequeña, pero en ese momento me quedó. De hecho, me acuerdo que tenía en los aros, ¿verdad? Tenía como un plato así como de colores y toda la cosa. Y yo decía, ¿qué es esto, verdad? Pero bueno, era la silla. Y llamo a mi entrenador y le digo, tengo la silla. Y me dice, no puede ser. Y yo tengo la silla, le mando foto y me dice, Amalia, no lo puedo creer. Y yo me dejé inscribirme y me dice, te tengo que dejar. Sí. Y me inscribí a la compe y hicimos la primera competencia virtual, que era un clasificatorio. Y pues ahí empezó toda la parte competitiva, digamos, de lo que es CrossFit. CrossFit adaptado. Sí. Que es precisamente en lo que te has desempeñado a lo largo de estos últimos años y en lo que has llegado a ser pentacampeona mundial. Cabe aclarar otra vez, a ganar Wodapalooza también, una de las competencias más importantes del mundo. Y a ganar prácticamente todo, Amalia. Te has acostumbrado a ir a Barcelona, a ganar, ir a Estados Unidos, ganar prácticamente todas las competencias en las que estás. Amalia, ahora que me contabas un poco sobre esa etapa, me llamó mucho la atención cuando me contaste sobre la etapa de que se te apagó un poco la sonrisa en el tema de la depresión. Y justamente quería tal vez como retroceder un poquito en la historia y abordar un poco eso. O sea, precisamente, ¿qué era lo que estaba pasando en ese momento por la cabeza de Amalia? Y además de eso,
precisamente qué es lo que te hizo volver a recuperar esa sonrisa, porque ahora hablábamos de refugio y hablábamos de lo que significa el deporte como un refugio. Entonces me gustaría que habláramos un poco de eso, o sea, ¿qué fue lo que te borró la sonrisa y qué fue lo que hizo que la recuperaras? Bueno, pues obviamente cuando entré en ese proceso, ¿verdad? De que me dijeron que mi vida deportiva se acababa, a ver, mi vida siempre fue deporte. Yo estaba en la escuela, colegio, y yo salía de la escuela y era ir a entrenar. Fines de semana eran para competir. O sea, que a mí me quitaran el deporte simplemente no era una opción. Yo siempre he dicho, mi vida sin deporte realmente no es. O sea, no me la puedo imaginar sin deporte. Y pues en ese momento, obviamente fue un poco como de no saber qué estaba pasando, realmente no entender. Yo pensé que era algo que se iba a corregir fácil o que iba a tener una, ¿verdad? Que era una lesión sencilla. Y pues resultó siendo algo pues ya mucho más grande que eso, ¿verdad? Entonces yo no estaba realmente preparada. A ver, yo siento que yo no pude terminar una etapa, digámoslo así, en la parte de triatlón, digamos. Yo siento que a mí me arrancaron eso, o sea, yo nunca pude como cerrar eso. De hecho, después de que tuve todo el proceso y todo y estaba en la recuperación, yo dije, bueno, voy a hacer un triatlón en relevos y voy a hacer la parte de natación, ¿verdad? Yo nado con las piernas amarradas y todo. Yo dije, hago la parte de natación y después que alguien siga haciendo el resto. Lo intenté una vez y fue lo más frustrante que he hecho en mi vida. O sea, yo quería seguir haciendo todo el resto y todo el mundo, yo iba a la competencia y todo el mundo era, Ama, ¿cuándo volvés? Ama, ¿cuándo volvés a competir? Ama, ¿cómo estás? No sé qué. Y yo, fue súper frustrante. Sí. Entonces, pues obviamente en ese momento, cuando me enojé con la vida y todo, como que yo dejé de encontrar un sentido a la vida. O sea, yo decía, ¿para qué voy a seguir? Y que sigue, que ya no, o sea, ya no voy a poder hacer lo que a mí me apasiona realmente. Y entonces, ¿ahora qué? Y también sentía como que no estaba siendo comprendida, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tal vez era algo como extraño, como diferente, digamos que la gente no está acostumbrada a verlo. O sea, realmente, pues lo que yo tengo es como, por así decirlo, una enfermedad muy poco común, ¿verdad? Entonces, la gente realmente no entiende muy bien qué es. Entonces, por ejemplo, yo dije, bueno, voy a empezar a ir al psicólogo para ver, ¿verdad? ¿Qué? Y entonces iba al psicólogo, le contaba todo y la siguiente cita iba y me decía, ¿cómo te fue corriendo? Y yo, no estás entendiendo nada. O sea, entonces no volvía, ¿verdad? Entonces estaba como en una pelea ahí interna, digamos, con la vida, en donde yo decía que si no podía volver a hacer lo que a mí me gustaba, pues mi vida no tenía sentido. Amalia, en algún momento de esa etapa, me contabas, ¿tuviste alguna conversación con tu mamá, con tu papá, o alguna conversación que se tornó de alguna manera, no sé si incómoda o algo que recordás, digamos, como de esa etapa, en la que hablaste tal vez con tu pareja o algo por el estilo, en la que tal vez como que la tienes muy en la mente, porque creo que a veces como que en esos momentos difíciles nos refugiamos un poco en nuestros familiares, y no sé si tal vez algún consejo o algo que pasó a nivel familiar te influyó en aquella etapa. Sí, yo creo que, vieras que, a ver, al ser esto algo como degenerativo y que realmente nos toma a todos por sorpresa, también ha sido algo difícil para mi familia. Claro. O sea, como que hasta ahorita que tuve este año, digamos, es como te digo, hace pocos meses, ya como el diagnóstico definitivo, como que hasta ahorita estamos todos entendiendo qué pasó. Entonces, realmente ha sido como un proceso como de ir viendo qué pasa y como que tampoco, o sea, yo por mi lado creo que fue un error y yo siempre dije, yo no quiero preocupar a mi familia por lo que está pasando. Entonces, mucho de mi proceso yo lo traté de pasar sola. Entonces, sí, yo lloraba sola, yo odiaba sola, ¿verdad? Todo, y trataba como de demostrarme con la demás gente como que yo estaba bien y que no estaba pasando nada. Creo que esa conversación, digamos, o eso que cambió totalmente, no fue con algún familiar específico, sino que creo que tal vez fue con una amistad, ¿verdad? Entonces, como que yo pude abrirme más, porque yo no quería como hacerle daño a mi familia, no quería preocuparlos, no quería que ellos sintieran que yo estaba pasando por una etapa mala o algo así, o difícil. Entonces creo que con esta amistad como que me pude abrir un poco más y como entender que habían más posibilidades en la vida. Claro. Creo que también fue clave un día que hablé con un amigo de triatlón, cuando yo ya quería como empezar la parte de competir, ¿verdad? En CrossFit y todo esto, que me dijeron que tenía que hacerlo en silla de ruedas. Y yo le dije un día como, es que yo quiero competir, pero es que yo no quiero hacerlo en silla. Yo no quiero que la gente me vea en silla. Yo no quiero salir a la calle y que la gente me vea en silla y que la gente se me quede viendo. Yo no quiero ir, digamos, por ejemplo, a mí me pasa todavía, por decirte algo, yo voy a Multiplaza y yo
al ratito me quiero ir porque me canso de que la gente se me quede viendo, ¿verdad? O sea, la gente siempre es como, me ven a las piernas, inmediatamente suben la mirada hacia mis ojos, como para ver quién es perdón, quién es la persona que tiene eso, ¿verdad? Digamos, la ortesis que yo utilizo, las muletas, eso. Entonces, como eso es muy cansado. Entonces, ese día yo le dije a mi amigo, es que yo no quiero que la gente me vea en silla de ruedas y menos compitiendo. Y entonces me dice, Ama, pero vea, cuando usted hacía triatlón, usted nadaba, luego hacía parte de ciclismo y luego hacía el atletismo, ¿cierto? Yo, ajá. Y me dice, cuando usted hace ciclismo, usted se monta en una bicicleta, ¿cierto? Yo, ajá. Ok, la bicicleta tiene una rueda adelante y una rueda atrás. Me dice, usted ahora va a hacer CrossFit, usted se va a sentar en una silla de ruedas, tiene una rueda a un lado y una rueda al otro. Es lo mismo, es su herramienta para que usted pueda hacer su deporte al alto nivel, que es lo que realmente a usted le gusta. No tiene nada de malo. Y en ese momento yo creo que fue donde a mí me cambió el chip. Y yo dije, la verdad es que esta es una nueva oportunidad que la vida me está dando. No es la manera en que pensé que lo iba a hacer jamás en mi vida, ¿verdad? Pero creo que tengo dos opciones. O sigo en la depresión y odiando todo, o agarro esto como una nueva oportunidad de vida y sigo adelante. Y yo dije, voy a intentarlo, voy a probar a ver qué tal. Y cuando hice la primera competencia, que fue esa que te dije que era virtual, no sabíamos nada, no sabíamos si el entrenador me podía tocar la silla, si no me la podía tocar, si me podía alcanzar las pesas, nada. Y cuando yo terminé esa primera prueba, ese primer workout, yo dije, esto es lo que yo amo. O sea, esta adrenalina de sentir que el corazón se me va a salir de la boca es realmente lo que a mí me encanta. Y ahí fue donde yo dije, independientemente de cómo la gente me vea o lo que me vayan a decir, porque al principio también a mí me daba miedo y yo decía, ¿qué va a decir la gente? Y claro, llegaban los comentarios, es que usted es muy necia y usted está así porque usted no hace caso. Si la gente realmente sin saber que no es eso, ¿verdad? Es una enfermedad. Entonces, un día yo dije, voy a hacer esto por mí, porque es realmente lo que a mí me gusta, independientemente de lo que pase, yo quiero volver a darme cuenta si yo, primero, puedo volver a disfrutar de esto, y segundo, si puedo volver a ser atleta de alto rendimiento. Y ahí fue donde empecé ya ese proceso. Amalia, bueno, ahora que tocaste ese tema, ese consejo que te dio tu amigo de triatlón, veo que es algo que te toca, digamos, o sea, es algo que te pone muy sensible. Pero precisamente es porque a veces yo creo como que en la vida hay que darle como un poquito vuelta a las cosas. Como que a veces, o sea, ese consejo me pareció riquísimo, digamos, ese consejo que te dio tu amigo, precisamente por eso, porque tal vez vos estabas viendo como todo el lado negativo y te hizo ver el lado positivo de las cosas y en lo que la vida puede pasar. Si vos tuvieras hoy la oportunidad de hablar a alguien que esté también pasando por un proceso de depresión o que también esté pasando como ese proceso de perder a una persona o de perder algo que quería muchísimo, ¿qué consejo le podrías dar vos a esa persona en este caso? A ver, yo creo que esta vida está hecha de retos. Todos, independientemente de lo que sea, pasamos por situaciones difíciles. Tal vez para mí mi situación sea súper difícil y alguien más la vea como algo, ¿verdad?, súper pequeño, pero es mi situación y es mi proceso. Yo creo que todos tenemos un propósito en esta vida y a veces nos cuesta mucho entender por qué tenemos que pasar por esas situaciones y esos procesos y no vemos en ese momento el por qué. Pero definitivamente todo pasa por algo. Yo creo que cuando aprendemos a ver el lado positivo de las cosas, realmente descubrimos un mundo de posibilidades. Muchísimas veces estamos enfocados en algo que creemos que es lo nuestro y tenemos muchas oportunidades que se están pasando frente a nuestros ojos y no las podemos ver por estar tan enfocados en eso. Pero si yo he aprendido algo en este proceso es a soltar. Y cuando algo nos pone incómodos es porque realmente eso no es para nosotros, es porque algo más viene, ¿verdad? Es momento de crecer. Y en el momento en que nosotros decidimos dar ese paso o soltar, es donde empezamos a descubrir un mundo de posibilidades. Yo creo que si yo no hubiera pasado por todo este proceso que he pasado, nunca hubiera podido lograr lo que he logrado, porque primero no hubiera tenido la fortaleza mental que tengo ahorita, porque no hubiera podido construir eso. Yo creo que muchas veces nosotros nos ponemos una meta y nos vemos en esa meta, ¿verdad? Es la cereza en el pastel, pero nunca pensamos en todo el proceso que vamos a tener que pasar para llegar a eso, y eso es lo más importante. Ese proceso es el que nos forma como personas, nos forma como atletas, nos forma como profesionales, independientemente del área en que sea, para que en el momento en que nosotros estemos listos podamos llegar y conquistar esa gran meta. Y esta vida está hecha de pequeñas metas. Yo creo que eso es algo que nos funciona a todos, o sea, es lo que nos hace funcionar. Sí, pasamos por una situación difícil, pero
en nosotros está ver lo positivo, lo negativo. Yo creo que en esta vida tenemos muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Y siempre nos quedamos con lo negativo, porque es lo más fácil. Obviamente incomodarse nadie quiere. Sí. ¿Verdad? Nadie quiere levantarse a las 5 de la mañana para ir a entrenar. Lo más fácil es quedarse durmiendo, claro. por ejemplo. O nadie quiere tener que hacer un esfuerzo extra por lograr algo. Lo más fácil es quedarse en lo negativo. Es lo que nos lleva a nuestra mente. Pero en el momento en que nosotros realmente decidimos ver lo positivo, a mí me quedó muy grabado una vez que estaba en una presentación de ballet y llegó una mamá de una chica que estaba bailando. Ella era súper unida con nosotros y el papá se murió en la mañana, el papá de ella. Y en la tarde estaba en la presentación de ballet y llegó mi mamá y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dijo, Dorita, la vida sigue. Sí, mi papá murió, ya hicimos el funeral y todo, pero la vida sigue. Y eso a mí me quedó demasiado grabado porque es cierto. O sea, y a veces yo no sé si, ¿verdad? Nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el trabajo. Yo me enfermo y el trabajo sigue. O sea, yo creo que, ¿verdad? Todo sigue. Entonces, tenemos que realmente aprender eso. Verlo, sí, hay que hacer un proceso. Yo siempre digo, viva el proceso. Para poder pasar el proceso hay que vivirlo. Hay que llorar, hay que odiar, hay que gritar, hay que reír. Es parte de... Pero definitivamente hay que seguir adelante, porque la vida es, la verdad es que es muy linda, nos tiene muchas oportunidades y yo siempre digo, si uno está aquí es porque tiene un propósito. Y todos en esta vida somos ejemplo para alguien. Entonces, lo que yo estoy haciendo hoy, alguien me está viendo ahí atrás que quiere hacer eso o lograr eso que yo he logrado. Por eso todos tenemos que hacer las cosas de una buena manera, porque no sabemos a quién estamos inspirando en esta vida o a quién estamos ayudando. Todos los que estamos aquí en esta vida tenemos un propósito. Entonces, está bien sentirnos tristes, llorar un día, pero al día siguiente es una nueva oportunidad y hay que seguir adelante, porque de eso se trata. Hay que seguir conquistando sueños. Amalia, bueno, o sea, creo que prácticamente diste en el punto y precisamente eso es lo que queríamos hacer en este podcast, o sea, como calar en esas personas. Y bueno, ese mensaje, literalmente guardemos este clip y todas las veces que nos sintamos mal, como escuchar esto que acabas de decir, porque creo como que da precisamente en el punto de lo que tenemos que hacer como seres humanos muchas veces cuando estamos pasando por malos momentos. Amalia, yo creo que, bueno, en general los últimos años de tu vida también han sido increíbles a nivel competitivo. O sea, creo que prácticamente, como repetíamos ahora, lo has ganado todo. Pero... yo creo como que la lucha con la enfermedad, toma agua, Amalia, que acá estamos en una buena plática y si tenemos que durar más, duramos más porque está súper buena. Yo también voy a tomarme un poquito de agua. No, que Amalia te decía que precisamente en los últimos años prácticamente lo has ganado todo, pero yo creo que sigue una lucha constante con el tema de las operaciones, con tumores que han llegado, digamos, en los últimos años. Y precisamente en redes sociales también creo que has abordado muchos esos temas. En algún momento has hecho algunas publicaciones al respecto de lo que significa superar una operación, ir a competir, superar una operación, ir a competir otra vez. Y precisamente eso es porque ahora todo el mundo puede plantear como, no, es que la pentacampeona mundial no pierde con nadie, es súper crack. Y obviamente ahora todo el mundo puede sentir, no, es que Amalia es una crack. Y obviamente ahorita no debe sentir tristeza o no debe sentir que todavía está luchando con muchas cosas en su vida. Pero... hablarnos un poco de eso, de que a veces yo creo como que la vida es un sub y baja, como que a veces estamos como en un punto muy alto y de un pronto a otro tenemos que caer, pero es natural estar en ese sub y baja. Sí, de hecho yo siempre digo, la vida nunca es lineal, en el momento en que la vida va lineal es porque algo está mal, algo va a pasar, prepárense, ¿verdad? La vida siempre es arriba, abajo, arriba, abajo. Es cierto. Definitivamente este proceso ha sido retador. Yo hace 9 años que yo empecé con todo este tema, ¿verdad? Del diagnóstico y de empezar con cirugías y demás. Los últimos 2 años, en estos 9 años he tenido 9 cirugías, de las cuales en los últimos 2 años han sido 6, ¿verdad? Entonces, ha sido muy retador, claro. Ha sido muy duro. Sí, yo compito en CrossFit desde hace 5 años, gané mi primer campeonato mundial hace 5 años exactamente, pero los últimos 2 años han sido súper difíciles. Yo en algún momento de mi vida dije, ok, otra vez estoy arriba, estoy en la cima, estoy ganando todo, nada más va a volver a pasar. Y esto ha sido como súper interesante, creo que es la primera vez que lo voy como a contar más así y lo quiero como profundizar porque la verdad es que es algo como, es raro. Cuando yo tuve mi primer cirugía, ¿verdad? De la cadera izquierda,
Cuando yo salí de esa cirugía, mi pierna izquierda estaba totalmente dormida. Y bueno, empecé a perder fuerza y todo, ¿verdad? Luego tuve la cirugía de la cadera derecha y esa cirugía salió bien. Hace 2 años me encontraron un tumor en un ovario, cuando vine del campeonato europeo, de hecho, y me tuvieron que operar. Al final, bueno, resultaron 7 tumores, por dicha fueron todos benignos. Fue una cirugía bastante grande y cuando me desperté de la cirugía tenía todo el lado derecho de mi abdomen dormido. Le dije al médico y me dijo, mira, es algo normal por la incisión, démosle 6 meses. Le dimos 6 meses, nunca se despertó y empezó un dolor súper fuerte hacia la ingle y hacia el abdomen en la parte de arriba. Yo le dije al doctor, esto me duele mucho, entonces, bueno, démosle chance. Se me empezó a salir como una pelotita, digamos, cada vez que yo hacía esfuerzo o lo que sea, se me empezó a salir. Entonces me dijo, vos tenés una hernia. Entonces, bueno, hicimos todas las cosas y efectivamente me encontraron una hernia, supuestamente. Entonces, en diciembre del año pasado, el 15 de diciembre del año pasado, me operaron de la hernia. Viniendo del campeonato mundial, hicimos la cirugía de la hernia. Cuando me desperté de la cirugía, tenía la pierna derecha completamente dormida. Y en ese momento yo dije, no puede ser. O sea, ya esto es como un chiste, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pues el doctor me dijo que no sabía realmente qué estaba pasando, no era algo como que tenía que ver con la cirugía. Y empezó un dolor, bueno, porque de la cirugía primera, donde se me durmió la pierna izquierda, yo quedé con un dolor por siempre en esa pierna. Después de esta cirugía que quedé con la pierna derecha, quedó con un dolor súper fuerte, ya a un nivel ya prácticamente imposible, digamos, de vivir sin medicamentos. Y empezamos a ver qué era lo que estaba pasando y fue donde empezamos a hacer todos los exámenes y descubrimos esta enfermedad, ¿verdad? Que realmente no sabíamos en todos estos años que era un diagnóstico como tal, digamos, sino que simplemente pequeños eventos, bueno, pequeños no, grandes eventos como cirugías o traumas o lo que sea han ido como dejando partes de mi cuerpo sin funcionar adecuadamente. Y pues entonces ya descubrimos que tengo este problema, ¿verdad? Que como te comentaba ahora, que es genético. Por todo ese tiempo, de hecho hace 2 meses fue que tuve el diagnóstico final y le dije, llegué a donde el doctor y me dijo, yo creo que usted pensó todo ese tiempo que usted estaba loca, ¿verdad? Y yo, sí, doctor. O sea, porque realmente yo no entendía qué era lo que estaba pasando y me dice, no, Amalia, no estás loca. O sea, tenés un diagnóstico, es algo muy extraño realmente para una persona de tu edad tener tanto daño en tantas partes nerviosas. Y bueno, empezamos a buscar opciones porque ya el dolor estaba siendo realmente imposible. O sea, yo vivía con dolor 24/7. Dolor que no me dejaba dormir, dolor que para entrenar era algo horrible. Y empezamos a buscar opciones y encontramos una posibilidad que fueron las últimas 3 cirugías que tuve este año. Me colocaron un implante en la médula espinal, es un neuroestimulador. Existen 2 tipos de neuroestimuladores. El que me colocaron a mí es la primera vez que se coloca en Latinoamérica y primera vez en un atleta de alto rendimiento en el mundo. Entonces era algo súper innovador, por así decirlo, y súper diferente, ¿verdad? De hecho, cuando llegué donde el doctor me dijo, como me está sacando completamente de mi zona de confort, o sea, esto es un caso súper retador. Sí. Hicieron muchos congresos médicos en donde fui el caso de estudio, hubo muchos médicos que dijeron, ni siquiera lo intenten, otros dijeron, es la última opción que hay para que ella pueda tratar de controlar el dolor crónico. Y pues hicimos en mayo las primeras 2 cirugías, que la primera era para la prueba, para ver si funcionaba, que fue una cirugía horrible porque yo tenía que estar totalmente despierta y me tenían que meter cosas en mi médula, como unas sondas para generar dolor en las diferentes zonas del cuerpo y que yo fuera diciendo cuáles eran las zonas que a mí me dolían. Entonces fue una cirugía que se pensó que iba a durar como media hora, duró 2 horas y media y fue agotadora realmente. Después de eso hicimos la cirugía ya para la colocación final, que fue una cirugía de un poquito más de 6 horas. Súper dolorosa la recuperación y todo, pero bueno, al día de hoy he tenido muy buenos resultados. El dolor está bastante controlado, no se elimina del todo, pero se ha controlado bastante. Y bueno, hace 2 semanas tuve que hacerme otra cirugía porque una parte del implante se empezó a salir, entonces teníamos que recolocarlo para evitar perder el implante o que se hiciera una infección a la médula, que es muy peligroso. Entonces ha sido un proceso muy retador porque siempre ha pasado algo a muy pocos meses de las competencias, ¿verdad? Yo realmente tengo un año competitivo bastante lleno porque en CrossFit hay clasificatorios y luego están las competencias finales. Entonces, por ejemplo, el clasificatorio empieza en febrero, luego en mayo, luego en septiembre. Entonces no hay como un chance grande.
Entonces he tenido como 2, 3 meses para recuperarme de cada cirugía. Y son cirugías en donde, como me decía el doctor el otro día, yo le decía, doctor, es que yo para el día a día me siento súper bien, pero yo para entrenar no me siento todavía bien. Y me dice, ama, es que usted tiene 4 meses y ya ha competido 3 veces. O sea, yo a mis pacientes los dejo a los 6 meses empezar a moverse un poquitito. O sea, sos un paciente totalmente atípico, ¿verdad? Y hemos hecho las cosas así porque sabemos cuáles son tus objetivos y qué es lo que te gusta. Claro. Y todos queremos apoyarte e ir en el mismo camino. Pero definitivamente ha sido muy retador. Sí. Físicamente he sentido este último año, sobre todo, que pues obviamente el cuerpo ya lo resiente, y mentalmente, por más fuerte que yo trate de mantenerme y todo, hay momentos en que yo digo, no lo voy a lograr más, ¿verdad? O sea, ya es cansado, es mucho dolor, ¿verdad? Pero bueno, el deporte, como te digo, es lo que siempre al final me saca adelante. O sea, a mí lo que me encanta es ir a entrenar, y en el momento que me dicen, ya puedo ir a entrenar, yo estoy ahí al día siguiente, ¿verdad? Entrenando, aunque sea un poquitito. Sí. Pero bueno, ha sido sí, un proceso retador, pero la verdad no lo cambiaría por nada, porque creo que ha formado a la persona que soy hoy en día. Amalia, eso es impresionante, o sea, en términos generales, como no solamente has tenido que batallar con el hecho de ya ser un atleta y tener que competir, o sea, esa mentalidad de competencia que es muy difícil, digamos, poder mantener esa disciplina a nivel competitivo, y además de eso, el hecho de todas las operaciones que has tenido que sobrepasar. En este caso, bueno, Amalia, primero que nada agradecerte muchísimo por todo el tiempo que has estado compartiendo con nosotros. Para ir concluyendo ya un poquito con el podcast del día de hoy, me gustaría que también abordaras un poco ese tema de qué es lo que se viene, porque ahora me decías como que a veces siento que ya no puedo más, y ahí es donde yo me pregunto, ¿será que en algún momento Amalia ha pensado un retiro del deporte, y qué haría dado el caso que eso sucediera? No sé si el retiro a nivel competitivo, pero no sé si has pensado hacia dónde dirigir, porque también hoy traje un invitado por acá, que es Pirgi, que es la mascota de los Juegos Olímpicos. Bueno, no pude conseguir en este caso la de los Juegos Paralímpicos, pero lo traje precisamente porque yo le quería preguntar a Amalia, y es donde quería introducir un poquito el tema, de qué se viene para la vida en general, porque yo, aunque mucha gente me dice, los invitados de esta primera temporada todos son parte del ciclo olímpico, o sea, son deportes que forman parte del ciclo olímpico, el CrossFit adaptado en este caso evidentemente no, pero ¿qué se puede venir para la vida de Amalia? Porque yo sé que también esos aros y esos Juegos Paralímpicos es algo que también yo sé que te gustaría, y estoy completamente seguro que también podrías lograrlo. Entonces también, primero, toquemos un poco el tema de qué pasaría en un caso de un retiro, si en algún momento lo has valorado, y qué te gustaría hacer dado el caso, porque yo sé que siempre ves las cosas positivas de las cosas, o sea, siempre es algo particular tuyo. Y el tema de los Juegos Paralímpicos y cómo eso puede llegar a ser un sueño futuro. Ok, bueno, el tema del retiro no es algo como que vea a un corto plazo, digamos, como ya inmediato. Sí, definitivamente sé que pues, el deporte no es para siempre, ¿verdad? Sí. Y pues ya yo llevo tiempo compitiendo y todo, y sé que no va a ser por muchísimo tiempo más, pero sí, al menos por los próximos 2 años, sí me veo como full compitiendo. Okay. O sea, en este momento sí estoy como en una pausa que este mes dije, voy a descansar, o sea, estoy en la recuperación de la cirugía, también por mi enfermedad. Siempre he luchado, he batallado porque las heridas se me abren y no me cicatrizan rápido y todo, y ya con el diagnóstico que tuve y todo, ya sabemos que por mi condición yo cicatrizo muy lento. Entonces yo dije, voy a hacer paz con mi vida y con mi cuerpo, y lo voy a dejar sanar de la manera correcta. Entonces ahorita estoy como en una pausa que creo que necesitaba, porque ha sido muy fuerte mentalmente este año. Quiero competir el próximo año en CrossFit adaptado, definitivamente sí. Tal vez no hacer tantas competencias como he estado haciendo estos años, pero sí las más importantes. Este año también, hace unos meses, hace un par de meses, probé en la parte de powerlifting, ¿verdad? Me di cuenta, levantamiento de potencia. No, esto se lo voy a contar porque es muy, muy, muy gracioso. A mí me dicen, es que Amalia está compitiendo en el Panamericano de powerlifting, y yo, ¿cómo que Amalia? Y entonces me pongo a revisar los resultados. Primer lugar, campeona panamericana, y yo,
Dios mío. O sea, estamos, por eso le digo, Amalia, es que con usted no se puede. O sea, literalmente cualquier deporte en el que entra es campeona. No, pero bueno, probé para ver qué tal. Realmente me gusta bastante. A ver, en CrossFit, al igual que cualquier deporte paralímpico, hay un proceso de elegibilidad, ¿verdad? Dentro de la parte de CrossFit yo hice el proceso y yo tengo pues mi categoría competitiva asignada que se llama sentado con función de cadera, así es como se denomina. Para el proceso, digamos, para el deporte paralímpico hay que hacer este proceso igual. Entonces, bueno, ahorita empezamos a enviar toda la documentación porque, bueno, no todos los deportes, no todas las discapacidades son elegibles para todos los deportes. Entonces tenemos que ver si realmente por mi condición puedo competir en powerlifting, que realmente es como lo que me llama la atención. Me encanta también la parte de atletismo, pero definitivamente por el implante que tengo colocado y demás, no puedo hacerlo porque no puedo hacer esas rotaciones ya de columna, etcétera, que sería como lanzamiento de bala o algo así, lo que me gusta, más que, digamos, la parte como de correr o, bueno, en silla, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer este proceso, a ver si existe la posibilidad. Si la posibilidad se diera, pues me encantaría poder hacer un proceso paralímpico, ¿verdad? Y eventualmente pues, poder apuntar a llegar a Los Ángeles 2028. Pero bueno, ahora tenemos que ver primero si es una posibilidad competir en esta disciplina. Y pues si no, ahí seguimos entonces con CrossFit, ¿verdad? Un tiempo más. También yo he llevado esta parte como a la parte de, digamos, como de ayudar a más personas, digamos, la parte como de charlas motivacionales. Me encanta hacer esto, me encanta como hablar con la gente, contar mi historia. También he hecho como también un poco de como talleres de empoderamiento, sobre todo para mujeres, lo he hecho. Y la verdad es que me gusta mucho, entonces también por ese lado, digamos que eventualmente si me llegara a retirar ya la parte competitiva de CrossFit, me gustaría como irme más por ese lado. Y pues bueno, yo también, ¿verdad? Yo soy diseñadora de interiores de profesión, tengo una empresa, entonces eso es algo que siempre va ahí de la mano también, no lo he dejado ni lo quiero dejar del todo. Claro. Pero bueno, esos son como los planes ahí a futuro cercano, digamos, vamos a ver qué pasa. Sí. No, Amalia, más bien muchísimas gracias, de verdad, por sacar este ratito para conversar. Creo que fue una conversación que más allá de solamente grabar, a mí personalmente me enseñó muchísimo. Me gusta abordar muchísimo, o sea, tu historia personalmente es algo que me inspira constantemente. Te sigo en redes sociales, con la jornada y también a nivel personal, pero precisamente por eso, porque creo como que en momentos en los que tal vez uno está como pasando un mal momento y dice, pero Amalia pudo, y, o sea, si Amalia pudo, entonces podemos, o sea, sí lo podemos lograr. Entonces, gracias por este ratito y un último mensaje que le gustaría mandar a la gente. Bueno, no, primero que nada, muchas gracias de verdad por el espacio. Espero que a muchas personas les pueda ayudar esto y que puedan seguir adelante. A ver, un mensaje, yo creo que es importante nunca rendirse. O sea, yo creo que cuando alguien nos diga que no podemos hacer algo, esa es la limitación de esa persona, realmente esas no son nuestras limitaciones. Yo creo que nosotros somos quienes podemos decir de cuáles son nuestros límites y qué tanto o qué tampoco queremos o podemos soñar. Yo creo que los sueños no tienen un tamaño, o sea, los sueños son del tamaño que nosotros queramos imaginar. Y cuando nosotros soñamos en grandes, nos ponemos metas cada vez más grandes que nos ayudan a conquistar esos sueños grandes. Entonces, yo creo que nunca se priven de nada, o sea, vayan a buscar sus sueños, por más difíciles que parezcan, entiendan que hay un proceso que siempre nos va a tratar de llevar abajo y de sacarnos de ese sueño, pero yo creo que esta vida es demasiado linda, yo creo que tenemos muchísimas oportunidades y todos tenemos una meta en esta vida, entonces yo creo que hay que encontrarla y perseguir esa meta y ese sueño, y al final nos vamos a dar cuenta del por qué. Vamos a entender por qué pasé por ese proceso, por qué pasé por eso tan difícil, por qué eso me está pasando a mí, Diosito, ya no quiero ser tu guerrera, ¿verdad? Pero realmente... quiero ser tu mejor guerrero. Exacto, ya, sí. Este año fue, por favor, vacaciones. Pero realmente yo creo eso, o sea, yo creo que hay que ver las cosas de una manera positiva. Y en el momento en que veamos la vida de una manera positiva, vamos a encontrar muchísimas más cosas que cuando veamos las cosas de una mala manera. Entonces, no se rindan, trabajen fuerte, luchen mucho por lo que quieren y van a ver cómo van a conseguir todas esas metas y sus sueños. Perfecto. Muchísimas gracias y bueno, concluimos con este episodio Contracorriente. Sigan a Amalia Ortuño en todas las redes sociales. ¿Cómo sale, Amalia? En Instagram estoy como Amalia Ortuno. Ajá. En Facebook como Amalia Ortuño L. Perfecto. Y en TikTok Amalia Ortuno también. Se la juega en TikTok más o menos ahí. Empezando ahí.
Vale, hay que practicar los bailes un poco. Soy más para ver que para postear. Pero vamos a empezar a poner cositas ahí. Ok, perfecto. No, muchísimas gracias y Pues. nos vemos en un siguiente episodio. Este podcast es una producción de Brandy, Creativity and Technology.